la segunda parte de este tema. Decía que en algún lugar surgieron estas ideas de que Dios debe ser de alguna forma, de alguna manera, pero no está ni en las enseñanzas de la Biblia, ni en la historia de la iglesia. Tú tienes una idea de cómo es Dios o cómo debe ser Dios, depende de tu contexto o de tu niñez. Si creciste en una familia que buscaban a Dios, tienes una idea de Dios. Quizás un Dios de culpa, un Dios guarura, un Dios que no va a permitir que nada malo te pase, un Dios que siempre debe sentir. O si creciste en un hogar donde eran ateos o agnósticos o no conocías nada de Dios, ya tienes una idea de Dios, y ese es un Dios que es inventado, un Dios creado, un Dios que no existe. Tienes una idea o un pensamiento de Dios. Y muchas veces adultos tienen una idea de Dios que se desarrolló, se formó en la niñez, pero no maduró ahora en la etapa adulta. Y hoy continuaremos con este tema, y el tema voy a desarrollarlo así. Cuando decimos que Dios me ama o que Cristo me ama, había una canción de niños, no sé cuántos la recuerdan, que tienen años en la iglesia, que decía: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. ¿Qué? La Biblia dice así. Entonces decíamos, yo sé que Cristo me ama porque la Biblia dice así. La implicación es, puedo creer que Cristo me ama porque la Biblia dice así. El problema o la pregunta, la duda ha surgido es, la Biblia entonces como cimentación de mi fe, pero si hay algún dato, si hay algo que no pueda corroborar, si hay algo que ponga en duda la veracidad o la congruencia o el desarrollo histórico de la Biblia, entonces ahí se va también mi fe. Si hay algo que ponga en duda a la Biblia, va a poner en duda mi fe. Y por no explicar esta situación, muchos han perdido su fe en el momento en que van a la universidad, empiezan a adquirir mayores conocimientos. Comenté la semana pasada que si algún dato de la Biblia no se pudiera corroborar o entraría en contradicción con la ciencia, entonces habría un dilema. ¿A quién le hago caso? ¿A la Biblia o la ciencia? Y cuando empieza esa duda, dijeran en los juzgados, esa duda razonable, la fe de algunos se va. Y si la respuesta que la iglesia da, mira, no hagas preguntas, tú créelo por fe, muy peor, no ayuda, no soluciona. Si la Biblia es la cimentación de nuestra fe, el problema es, cuando hay elementos para dudar de la Biblia, de la información, hay que tomar una decisión. O la Biblia, o los datos, o la ciencia. Y un cristiano que no tiene el contexto de su fe, es un cristiano débil, es un cristiano frágil. Por ejemplo, si tomamos la literalidad de la Biblia, en que más o menos la Tierra tendría 6.000 años de edad, pero la ciencia dice que tiene más de 4.000 millones de años, ¿a quién le crees? ¿Qué postura tomas? ¿Qué haces? Y unos dicen de ahí, bueno, si una parte de la Biblia no es verdad, entonces entonces toda la Biblia es mentira. Si hay un dato que no es verdad, toda la Biblia no es verdad. Y si así fuere, el cristianismo se derrumba. Y muchos cristianos se sienten obligados a defender la Biblia como la única manera de defender la fe cristiana. Pero el centro del debate entonces sería, ¿a poco el cristianismo se cae o se sostiene por la verdad de la Biblia? Y déjame decirte, y espero que no se espanten algunos, déjame decirte que no es así. Gracias, Dani. Vamos a subir el volumen, creo que está mejor. ¿Ya todos oyen bien? Sí, seguimos. A ver, vamos a poner una prueba para ver si todos me están escuchando. Mira, si tú te alejas o no quieres acercarte al cristianismo en parte por la Biblia, escucha, alto. No te has querido acercar y la razón está equivocada. A ver, le pregunto a ver cuántos pueden poner ahí una respuesta breve en el Facebook. ¿Listos? Ahora sí, agilicen los dedos. ¿Cuántos han tenido algún error en su acta de nacimiento? A ver, pongan ahí, no sé, like o no sé cómo se pueda para que pueda verse. ¿Cuántos han tenido algún error en su acta de nacimiento?
Si alguno ha tenido algún error, ya quedó. Si alguno ha tenido algún error en su acta de nacimiento, no por eso esa persona deja de existir. Había en el rancho de mis abuelos, de mis tíos, es una comunidad pequeña, y había personas que cuando llegaba el apoyo mencionaban los nombres del acta de nacimiento. Y dijeron un nombre, no recuerdo cuál, dijeron un nombre y decían, ¿quién es esa persona? No, aquí no vive, aquí no existe. Cuando después dijeron, no, es que es fulano de tal, que toda su vida desde pequeño le decían otro nombre, pero en su acta está registrado de otro nombre. Ahora, había un error, pero no por eso esa persona había dejado de existir. Así que déjame decirte, el cristianismo no existe por la Biblia. Lo repito, el cristianismo no existe por la Biblia de la misma manera que tú no existes porque tengas un acta de nacimiento. Tu acta de nacimiento documenta lo que sucedió. Tu nacimiento, valga la redundancia. Pero si pierdes tu acta, no por eso dejas de existir. Pero si hay un error en tu acta, no por eso tú dejas de existir. Y el Nuevo Testamento es precisamente eso. El Nuevo Testamento documenta lo que sucedió, pero el cristianismo no existe por la Biblia, es al revés. La Biblia existe por el cristianismo. Y aunque pareciera lo mismo, no es igual, porque esto cambia todas las cosas. La Biblia existe por el cristianismo, no al revés. El cristianismo no existe por la Biblia, y de eso voy a explicar el día de hoy. Actualmente usamos lo que conocemos como el calendario gregoriano, pero en el primer siglo usaban el calendario juliano. Más o menos en el año 500 o 525 empezó a dividirse la historia usando al Señor Jesús como referencia. Pero imagínate empezar a datar en ese año 500, ir para atrás para ver más o menos la fecha de nacimiento con Jesús. Y de acuerdo a los análisis históricos más serios, nuestro Señor Jesús nació 3 o 4 años antes de lo que lo dataron. No nació el año 0. Lo que quiere decir que nuestro Señor Jesús fue crucificado más o menos en el año 30. Y días después de que se levantó de la muerte, semanas después, inicia un movimiento de la iglesia. Un grupo de personas va a las calles de Jerusalén y dicen, lo vimos morir, lo vimos ser puesto en una tumba, lo vimos ser muerto en una cruz, lo vimos en una tumba y después vimos esa tumba vacía. Y estos mismos que vieron a Jesús en la cruz, que vieron a la tumba, van a Jerusalén y confrontan a las personas, a los líderes religiosos que llevaron a Jesús a la cruz. Y les dicen, lo señalan con el dedo, les dicen, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Pidan perdón. Y miles de personas en Jerusalén se integran a la iglesia en el año 30 después de Cristo, semanas después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. El año 6 después de Cristo, Tito Flavio Sabino Vespasiano vino del norte de Galilea y conquista a todos los pueblos hasta llegar a Jerusalén. Termina una rebelión judía. Después regresa a Roma y en Roma es nombrado emperador, pero deja a su hijo Tito para que arregle el desastre que él dejó ahí. Ahora, hay un evento importante en la historia del cristianismo que fue profetizado y que ha sido documentado en la historia. No hay referencia en la Biblia. Y este dato es cuando Tito Flavio rodea y cava una zanja alrededor de Jerusalén. Es el año 70, el 6 de agosto. Abre una brecha en el muro de Jerusalén y el ejército romano entra a la ciudad, destruye el templo, no queda piedra sobre piedra, esclavizan a los judíos y prohíben el judaísmo. Miles fueron crucificados y miles son llevados como esclavos. Es uno de los momentos más tristes y dolorosos en la historia del judaísmo. El templo fue destruido. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es importante. Porque en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia a ese evento. La pregunta es, siendo un evento tan importante, ¿por qué no se registra nada de este evento en la Biblia? Cuando la iglesia empezó, el año 30 después de Cristo, los seguidores de Jesús empiezan a escribir lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Se registran y ahora los conocemos como libros.
libros de Mateo, Marcos, Juan, Lucas, y escriben documentos que narran los hechos que pasaron después que Jesús resucitó. Una vez más, ¿por qué no mencionan estos registros históricos nada de lo sucedido? Bueno, y la respuesta no tiene que ser, la pregunta no es capciosa, es una pregunta sencilla. ¿Por qué no escriben de ese evento? Y la respuesta más obvia es porque escribieron antes que el templo fuera destruido. Entonces, escriben entre los años 49 al 69, porque el 70 es destruido el templo. Y en ese periodo, del 49 al 69 después de Cristo, escriben los manuscritos que ahora conocemos como un Nuevo Testamento. Y esto es importante, porque esos documentos fueron escritos cuando aún había testigos presenciales con vida. Los escritos de Pablo están datados entre el año 50 al año 55 después de Cristo. Y los investigadores dicen que el doctor Lucas escribió su carta, su libro, su documento a finales de los años 40. Y es que fíjate, cuando lees la Biblia, como muchos no advierten que la Biblia es un documento histórico. Y así se debe leer. No es una leyenda, no es un cuento. De no haber escrito con veracidad, hubiera sido fácil desacreditarlos. Hubiera sido fácil decirles, ay, son unos mentirosos porque miren el cuerpo y está. Pero no hay ningún documento datado en esa misma época haciendo eso. Veamos la narración del doctor Lucas. Pero vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu fidelidad. Porque tú nos estás llevando a cimentar nuestra fe de tal manera que no andemos con vergüenza, con timidez, porque nuestra fe está segura en la historia, en nuestra historia. Háblanos hoy y que no haya timidez, sino que nos des un espíritu de valor, de poder, de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 3, verso 1 al 2, dice: Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Si te das cuenta, por la forma como empieza Lucas, lo que está haciendo es asentar las bases y los registros históricos de tal manera que si alguien tuviera dudas, de tal manera que si alguien dudara, pudiera corroborar los datos. Lo que Lucas está diciendo es, si tienes dudas de lo que digo, mira, ve, investiga. En este periodo de tiempo sucedió, hazlo. Y Lucas lo hace porque está dando constancia de hechos que sucedieron. Y Lucas está comentando el contexto histórico. Y las fábulas no empiezan así. Las fábulas empiezan en un lugar, en un reino muy lejano. Había un rey, sin decir nombres. Y Lucas está escribiendo la historia. Lucas dice, quiero que sepas la fecha. Quiero que sepas lo que pasó. Quiénes vivían en esa época, dónde vivían, quiénes gobernaban. Y si tú estás inventando una historia, tú no haces eso. Tú lo que menos quieres saber es lo que menos quieres hacer es dar información. Si alguien te pregunta y no quiere decir la verdad, tú dices, por ahí lo compré en algún lugar. No dices datos, y Lucas está dando fechas, nombres. Porque si estás mintiendo y das datos, das nombres, es mucho riesgo, te pueden desmentir. Pero a Lucas no le importa porque no está creando una fábula, está narrando la historia. Lucas no inventa, son datos duros. Si fuera mentira sería fácil desacreditarlo. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque si los documentos del Nuevo Testamento no son confiables, eso cambia la historia. Ahora, sigamos avanzando. Cuando la gente se entera que hay personas que caminaron con Jesús, que están escribiendo la historia, que están escribiendo lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron con Jesús, las personas cuando les llega una copia empiezan a hacer copias, y otra copia, y la reparten por toda Roma, Jerusalén, Alejandría, Egipto, Constantinopla, actualmente Estambul, Turquía, todo el Mediterráneo. Y esto es importante, porque no hay en la historia de la humanidad
la duplicación de documentos de manera tan intensa como en ese periodo. Empieza a multiplicarse la duplicación de documentos a partir de la creación de la imprenta con Gutenberg. Pero no existe un documento que haya sido más copiado que estas cartas. Las cartas de estos hombres. Ni siquiera los escritos de los emperadores romanos se duplicaron tanto, y eso que ellos tenían el dinero para hacer las copias porque era algo costoso. La pregunta es, ¿cuáles son los documentos que tú más resguardas? ¿Cuáles son los documentos que tú procuras copiar y tener asegurado? Creo que los documentos que para ti son importantes. Los proteges, los preservas, los metes en una mica, en un folder. Pues los evangelios, como se les llegó a conocer, o estas cartas, son tan importantes que la gente lo copiaba. Y para no confundirlos le ponían título: esta carta quién la hizo, Marcos; esta carta quién la hizo, Lucas; esta carta quién la hizo, Juan. Y quizá alguien se podría preguntar, bueno, después de tantas versiones, entonces seguramente hay inventos, hay confusiones, y sabes, hay diferentes versiones. Es cierto, es verdad. Pero si tú tienes acceso a una Biblia de estudios, verás que si traducen un verso y hay alguna discrepancia, ahí en un pie de nota ponen: en otras versiones este verso se anula, en otras versiones esto dice así y así. O sea, no es algo que estén ocultando. Si hay divergencias, si hay variaciones en las traducciones, ahí mismo en la Biblia de estudio dice: en otra versión dice así, en otra versión se traduce. Los manuscritos más antiguos no tienen este verso, los manuscritos más antiguos tienen este otro verso. No es algo oculto, no están intentando engañar, porque esas discrepancias no alteran para nada ni la doctrina, ni la teología de la Biblia. ¿Y por qué lo dicen las Biblias de estudios? Porque no hay secretos, no hay misterio. No se quiere ocultar o engañar nada. Las variaciones que puedas encontrar en las Biblias, en las versiones, no cambian la teología o la doctrina. Hay quienes se aferran y dicen: no, la versión Reina Valera, versión 60, esa es la mera buena. Es una traducción. Así como hay muchas. No es que el Espíritu Santo solo dictando y ponle ahí uno puntillón, ponle ahí Reina Valera, versión 60. No, todas son traducciones, pero no hay variaciones significativas que alteren la doctrina o la teología del cristianismo. No existen manuscritos confiables que digan: no, es que Jesús se desmayó en la cruz. No hay ningún manuscrito así. No se está queriendo ocultar porque no lo hay. O que diga: Jesús cayó de la cruz y salió corriendo y nunca lo encontraron. No hay un manuscrito así. Si así fuera, entenderíamos la duda razonable. Pero las variaciones son menores, y las que pueden hacer alguna diferencia se mencionan en el pie de nota. Quienes copiaron esos documentos no lo hicieron porque pensaran que fueran inspirados. Escucha. Los que escribieron y los que guardaron estos documentos, no lo hicieron porque pensaran que fueran inspirados, sino porque sabían que era verdad y era necesario preservarlo. Y lo sabían porque conocían a testigos que vivieron en esa época, alguien que presenció el mismo evento, vieron lo que Dios hizo en la historia, y por eso le sacaron copias. Porque sacar copias eran caros, eran tablillas encerradas, papiros, pero hubo una explosión de estas copias que después algunas fueron encontradas en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Y después pasó algo terrible. En octubre del año 312, Constantino, el emperador Constantino, en el puente Milvo del río Tíber en Roma, aniquila el ejército de su enemigo Magencio, el principal rival. Constantino se vuelve emperador de Roma, termina la tetrarquía. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. En el lapso de la muerte, resurrección de Jesús, la destrucción del templo, año 70, y cuando Constantino llega a ser emperador, la iglesia, y esto es un misterio, la iglesia ya tenía influencia en el mundo. Fue un tiempo cuando la iglesia fue muy perseguida y se habían prohibido que circularan estas cartas. Era ilegal. Los emperadores hicieron campaña contra los cristianos para matarlos. Y a pesar de eso, entre el año 30 y el año 312, los cristianos se expandieron por todas partes. Y eso, que el cristianismo, o que ellos, era ilegal. El cristianismo tuvo tanto impacto que la mamá de Constantino se convierte al cristianismo. Pero aún antes de eso, el cristianismo ya tenía influencia en el imperio, hasta que Constantino abraza el cristianismo. Ahora, ¿sabes por qué Constantino oficializó el cristianismo? Constantino fue muy pragmático.
Lo hizo para unificar el imperio. ¿A qué voy con todo esto? Si te estoy perdiendo, mira, ¿a qué voy? El cristianismo creció en 282 años, conquistó un imperio y no había una sola Biblia. No había un Nuevo Testamento y no había un Nuevo y un Antiguo unidos como tal. Nadie usaba la Biblia como un elemento evangelizador. Nadie usaba la Biblia porque no había. Pero fue la época en que había persecución, los mataban, y fue cuando más creció el evangelio sin una Biblia. El cristianismo nació, pero no porque existiera la Biblia. Nació, pero no por algo que dijera la Biblia. De hecho, los escritos judíos que conocemos como el Nuevo, o los escritos que conocemos como el Nuevo Testamento, eran un insulto para el judaísmo, porque ellos tenían su ley, la Torá, lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Entonces los judíos empiezan a oír que hay unas nuevas cartas circulando y a alguien se le ocurre o dice, oye, ¿por qué no unimos los escritos? A fin de cuentas los escribieron en el Nuevo Testamento, son judíos y la Torá es de los judíos, pues que sean uno solo. Pero eso fue un insulto para el judaísmo. Sugerir que se unieran esos nuevos escritos era una ofensa. La Torá, los escritos de los judíos se unen a estos nuevos escritos el año 350 después de Cristo. Y producirlos y unirlos fue extremadamente caro y era un librote voluminoso. ¿Qué quiere decir eso? Que no era un libro para distribuir, sino que era un libro para preservar. 350 años después del nacimiento de Jesús, se unen por primera vez. Será en el año 388 que se empieza a usar el término Biblia, biblos, libros. Ahora, vamos amarrando, no te me pierdas. Si alguna vez te has alejado del cristianismo o no te quieres acercar al cristianismo por algo que dice la Biblia, debes saber que el cristianismo ya había conquistado el imperio antes de la Biblia. El cristianismo había reemplazado el panteón griego, los dioses romanos, los dioses de los bárbaros, la mayoría de los dioses egipcios, y era la religión del Estado, del Imperio Romano, y nadie había tenido una sola Biblia en sus manos. ¿No es esto increíble? Los cristianos del primero y del segundo siglo lucharon, tuvieron dificultades, fueron amenazados, fueron asesinados y creyeron que Jesús los amaba, pero no porque la Biblia lo dijera. No había Biblia. Lo creyeron porque Pedro, Juan, Pablo lo escribieron lo que vivieron. Pedro, Juan no siguieron a Jesús por la infalibilidad del Antiguo Testamento. Imagina que llegamos y le preguntas o le dices a Pedro, tuviéramos la oportunidad de platicar con el apóstol Pedro, y que le dijeras, mira Pedro, mira, yo sé que vas a hablar acerca de Jesús, pero antes de que me digas algo, sabes que no hay evidencia arqueológica de muchas partes del Éxodo. Imagínate, millones de gentes viajando por el desierto y no hay evidencia en muchos tramos, no hay evidencia de la arqueología. O que le preguntes a Pedro, oye Pedro, antes de que me digas algo de la Biblia, sabes que la tierra tiene más de 6.000 años. Pedro te vería con cara de, ¿what? ¿Qué? ¿De qué? ¿What? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué me estás hablando? Yo no sé a qué te refieres, pero yo caminé con Jesús por 3 años. Lo escuché hablar y habló cosas con una autoridad que nadie hablaba con esa autoridad. Yo lo vi cuando fui arrestado, yo lo quise defender. Yo lo vi cuando fue puesto en una cruz, yo me escondí, pensamos que había muerto, lo vimos morir, lo vimos en una tumba, pensamos que una vez que había muerto todo había acabado. ¿Sabes qué hice? Yo me escondí. Hasta que unas mujeres llegaron a donde estábamos escondidos y nos dijeron que Jesús había resucitado, que la tumba estaba vacía, y yo fui a la tumba y ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Que se habían robado el cuerpo. Eso fue lo que pensé. Pero unos días después, yo, Pedro, estaba pescando y una voz en la playa, en la orilla, que me llama y me dice, tira la red del otro lado. Y esa voz se me hizo familiar y después vi tanto así que mis otros amigos, yo no esperé, yo me aventé de la barca, salí nadando, corriendo, todo revolcado por las olas, y allí estaba Jesús. Es lo que te puedo decir.
Yo no sé si la tierra tiene 6.000 años, ni de lo que el eso tampoco lo sé. Lo que sé es que lo vi morir en la cruz. Después lo vi caminar. Comí con él. Hablamos, me dio una misión. Y por eso fui a las calles de Jerusalén a decir, Dios lo ha levantado de la muerte. Yo no sé lo que dices de la Biblia. Lo que sé es lo que yo vi, lo que yo viví. Durante los primeros 300 años, escuchen, el debate no fue si la Biblia era o no veraz. El debate fue otro asunto. La pregunta no era, ¿es la Biblia verdad? La pregunta era, ¿resucitó Jesús de la muerte? Y Mateo dice que sí, porque él lo vio. Marcos dice que sí. Juan dice que sí. Santiago, el hermano de Jesús. ¿Sabes que Santiago, hermano de Jesús, no creyó que Jesús fuera quien él decía que era, sino hasta después de la resurrección? Y tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que suceder para que tú le creas a tu hermano que te dice que yo soy el Hijo de Dios? ¿Qué le haría que no lo crees? Santiago lo creyó hasta después que lo vio resucitado. Pablo, quien antes odiaba a los cristianos, llegó a la conclusión que Jesús se levantó de la muerte. Y si esto no es verdad, entonces no hay explicación para el avance de la iglesia cristiana a través del primer siglo. Por eso decimos que Jesús se levantó de la muerte. No porque lo diga la Biblia. Es mucho más que eso. El cristianismo no se ve amenazado por lo que dice o no la Biblia. Ahora, y si a ti te enseñaron que no puedes hacer preguntas, o a ti te enseñaron que tú debes defender la Biblia, y cuando alguien te pregunta cosas que no concuerdan, tu respuesta debe ser por fe, y evitas preguntas difíciles, déjame decirte qué lástima, porque te dieron una versión frágil de tu fe. Esos primeros cristianos fueron perseguidos, pero vivieron sin temor. Al contrario, eran compasivos, y eso fue atractivo para la sociedad. Argumentar que son mentiras, no creo en la Biblia porque tiene muchas falsedades o tiene errores, repetir que el cristianismo es una visión limitada de la historia es una gran mentira. Y nosotros como cristianos podemos valorar, apreciar las Escrituras, porque son un registro histórico de las enseñanzas de Jesús. Puedes tener la certeza que Jesús te ama, porque Juan caminó con él, lo vio morir, después desayunó con él en la playa, y él te dice que Jesús te ama. Jesús te ama, porque Lucas, un doctor, investigó cuidadosamente los eventos, entrevistó testigos presenciales y dice que Jesús te ama. Jesús te ama y lo debes saber porque un fariseo que odiaba a los cristianos, los arrestaba para evitar que el grupo creciera, un día llegó a ser seguidor de Jesús y arriesgó su propia vida viajando por todo el Mediterráneo para asegurarse que tú supieras que Dios te ama. Jesús nos ama y lo sabemos porque los primeros seguidores fueron mártires precisamente por lo que vivieron. Jesús te ama y lo sabes porque la iglesia primitiva desafió a los líderes del templo, a todo un imperio, porque estuvieron convencidos de lo que vieron, no de lo que creyeron, de lo que vieron. Puedes seguir a Jesús, no porque lo dice la Biblia solamente. No se trata de un libro, se trata de una persona. ¿Quién dijo Jesús que Él es? Y el hecho que lo respaldó al ir a la cruz, morir y resucitar de la muerte, eso lo validó todo. Hubo testigos oculares de los eventos, lo documentaron, le dieron la importancia no porque lo creyeran, sino porque lo vieron y lo documentaron. Si tú no te quieres acercar al cristianismo o lo desprecias por algo que has escuchado, pero tú no lo has investigado, si dudas del cristianismo por los milagros del Nuevo Testamento, o porque no puedes conciliar una tierra de 6.000 y la arqueología y la antropología, te invito a pensar una vez más, porque el asunto no ha sido sobre la Biblia. El tema principal siempre ha sido, ¿quién es Jesús? El cristianismo no irrumpió el imperio romano por una Biblia, lo hizo por el Salvador resucitado. Jesús te ama y puedes estar seguro,
porque murió por tus pecados. Así probó que te ama. Si te has alejado de Dios por la Biblia, quiero animarte a que lo reconsideres. Estoy convencido que si te alejaste por algo que no entendiste de la Biblia, te alejaste de manera innecesaria. O si no te has acercado por algo que en realidad no es un impedimento, hoy lo puedes reconsiderar. Seguiremos estudiando sobre este tema la próxima semana, pero hemos avanzado. Quiero hacer un breve resumen. Ya avanzamos a derribar mitos sobre dioses de mentira y dioses creados. Hoy leímos y vimos testimonios de testigos presenciales, pero ahora es necesario saber, ¿qué dijo Jesús sobre Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y entonces, para conocer a Dios, el mejor lugar para empezar es con Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre Dios? Y eso es lo que seguiremos estudiando la próxima semana. Palabra de Dios. Ahí en tu lugar, ahí en donde estás, te invito a que si hay en alguna parte te perdiste, que retomes, lo vuelvas a escuchar este tema, lo vuelvas a ver, lo compartas también. Es necesario que la gente sepa que la fe del cristiano no es una fe ilusoria, no es una fe inestable. Nuestra fe es sólida, está cimentado. Por eso podemos caminar con firmeza, iglesia. Por eso una vez que pase toda esta pandemia tenemos que proclamar: Oaxaca, el México, el mundo tiene que saber. Porque nuestra fe está cimentada, no porque lo diga la Biblia, sino en la Biblia se registró lo que sucedió en la historia. Y tú y yo podemos dar fe de ello. Así que te invito a que ahí donde estás hagamos una oración. Y le pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento, abra nuestra fe, amplíe nuestra fe. Y que nos use para su gloria y en su reino. Oremos, iglesia. Amado Padre Celestial, gracias porque nos estás enseñando. Nuestra fe no está fundada en un libro. Nuestra fe está cimentada en un suceso histórico, en un evento histórico. Y puedo saber que me amas. Y puedo saber que la realidad de mi futuro eterno está asegurado. Porque todo lo que dijiste se validó al levantarte de la muerte. Y tú dijiste que irías al Padre, pero que volverías una vez más. Y aquí estamos en este lapso de la historia esperando tu venida, Señor, que cada día está más cerca. Encuéntranos preparados. Encuéntranos trabajando en tu viña, compartiendo de tu amor. Padre, aumenta nuestra fe. Y en esta hora, Señor, si alguien ahí en su hogar, en su casa, ahí donde está escuchando este tema, tiene problemas, dificultades, enfermedad, en el nombre de Jesús, que tú toques su cuerpo, tú toques su vida, y hoy puede experimentar un toque de tu gracia. Hemos escuchado de milagros, Señor, en estos días, porque tú tienes todo el poder, no estás obligado a hacerlo, pero sabemos que puedes hacerlo porque no hay nada imposible para ti. Por eso oramos por aquellos que están con alguna enfermedad. Padre, te pido que tú guardes a aquellos, mi Dios, que han puesto su fe en ti y que tu promesa se cumple porque tú puedes protegerles de cualquier peste destructora. Padre, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Lo creemos y lo tomamos para nosotros, para cada persona que escucha. Y si hay alguien ahí, mi Dios, que tiene algún cercano, algún familiar que haya sido afectado por este virus, mi Dios, seguimos orando para que tú le levantes, Padre. Que tú le des la sanidad completa, la sanidad total. Y si hay alguien más que tenga alguna enfermedad diferente, Señor, cual sea la enfermedad, tú tienes todo el poder, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte es el mismo Espíritu que está en esta iglesia, en tu iglesia, Padre. Por tu poder, en tu nombre, por tu gracia, por tu favor, Padre, y que seamos cristianos firmes, que aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a compartir de tu palabra. Bendice a tu iglesia,
Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús sabemos que tú escuchas nuestra oración. Y tú que estás ahí escuchando y que quizás no te has acercado a Dios, a ti te hablo, a ti te digo, Jesús te ama. Y su amor es incondicional. Solamente dile, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Y que sea tu voluntad hecha en mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. A ti la honra y la gloria. Bendito eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Te voy a pedir que sea el momento de que tomes tu ofrenda, tu diezmo, y lo puedas apartar, lo puedas tener ahí preparado. Creemos las promesas de Dios, que Él suplirá. Y platicando con una hermana en estos días, dijo una frase que es muy cierta: va a haber escasez, pero no habrá pobreza. Habrá escasez, pero no habrá pobreza. Toma la promesa. Habrá limitaciones, pero no va a faltar el pan y el alimento en tu hogar. Créelo. Tendrás que hacer ajustes, tendrás que aprender a ser un mejor mayordomo, pero prepárate, porque no vas a tener escasez, no vas a tener pobreza. Habrá escasez, perdón, pero no vas a tener pobreza. Cree. Toma tu diezmo, entrégaselo a Dios. Toma tu ofrenda. La ofrenda es tu gratitud. El diezmo es la obediencia en la ley. La obediencia y tu gratitud. Y dile, Padre, yo decido confiar en ti. De tal manera que si un día el trabajo me falta, tú no me faltarás. Y ahí en tu lugar, ofrécelo a Él. Dile, Padre, gracias. Señor, yo sé que tú tomas la obediencia de tu pueblo. Tú no estás sujeto al tiempo ni al espacio. Tú estás aquí en mi hogar con mi familia, así como estás en cada hogar, en cada familia. Y Señor, al poner las ofrendas en sus manos, al poner los diezmos en sus manos, que tú les bendigas, Padre. Porque la bendición de Dios es lo que suple, no es el dinero. Eres tú, Señor. Bendice a cada mujer, a cada varón, a cada joven, a cada persona, Señor. Bendice su fe. Honra, Señor, la fe y el esfuerzo que hacen por permanecer fieles a la obediencia. La mayor lucha, Señor, es en la mente entre obedecer o no obedecer, pero tú le bendecirás, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú deseas entregar tus diezmos, tus ofrendas, puedes ponerte en contacto con tu servidor. Y estemos pendientes. Las autoridades continúan pues postergando la fecha en que podemos levantar la cuarentena. Cuidémonos. Aquí en Oaxaca y en otros lugares tenemos personas que escuchan en Chiapas, en otros lugares en Michoacán, donde quiera que estén. Cuidémonos. La gente está confiada. Nuestra confianza está en Dios, pero Dios nos permite que seamos prudentes. Así que cuidémonos para que pronto podamos volver a reunirnos en la iglesia, en Casa de Fe. Buenas tardes. Dios nos bendiga. Hasta pronto.